al doctor Juan José Hidalgo, abogado, especialista en criminología, quien nos acompaña esta mañana para hablar, como decía antes de la pausa, de uno de los grandes pendientes en materia de seguridad, la pacificación de las calles, el combate al narcotráfico y retomar el control de las cárceles. Doctor Juan José Hidalgo, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a la audiencia que nos escucha de esta prestigiosa radio. Bueno, usted no ha hablado de temas, ha hablado de macro temas. Pacificar las calles, es decir, una serie de cosas, ¿no? Vamos organizándolos paulatinamente, doctor. Sí. Decía antes de la pausa que una de las prioridades del gobierno nacional es, sin duda, terminar con el programa de vacunación. 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Pero estoy seguro que la prioridad 1B de este gobierno es el tema de la seguridad. Varias reuniones han existido del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, del COSEPE. Las resoluciones de estas reuniones no han sido públicas, se han mantenido todavía de forma privada, según el ministro de Defensa, no se pueden difundir. Pero lo cierto es que, doctor Hidalgo, todos los días vemos en las calles crímenes selectivos, decomiso de droga. Estamos hablando de que ya organizaciones criminales internacionales están operando en nuestro país. Hace tiempo, y lo he dicho en varias ocasiones, que no debe sorprendernos porque esto es regional. Las mismas organizaciones internacionales que están en México o que están en Estados Unidos, están en Perú, están en Colombia y ahora están en Ecuador. Lo que pasa es que Ecuador dejó de ser, como quien dice, un mercado secundario, un lugar, digamos, digamos, no tan, dejó de ser de un lugar menos importante para ocupar un lugar más importante, porque se ha convertido en una ruta para el tráfico y comercio de drogas a nivel nacional e internacional. Pero eso no es nada nuevo, eso viene pasando, es una tendencia, es algo que viene ocurriendo dentro de la vida delictiva hace 20, 25 años. Prever qué pasaría en el Ecuador era muy fácil. Doctor, siempre se ha dicho como una suerte de aliciente que Ecuador es un lugar de paso y de almacenamiento de droga. Casi como decir que desde aquí no se hace inteligencia, desde aquí no, por ejemplo, se construyen y operan estas bandas delictivas. Ya Ecuador está en otra consideración, más allá del almacenamiento y el tránsito de la droga. La región, hablemos de la región. Ahora, si nosotros queremos hablar del Ecuador, tenemos que primero empezar de forma deductiva e irlo reduciendo de forma inductiva. Desde el punto de vista de la investigación criminal. Es la región. Colombia, Perú producen droga y lo que le corresponde a la región del Ecuador es almacenarla y transportarla. Ahora, yo no sé si eso sea tan cierto. Yo ya sé que han encontrado cultivos de droga en la Amazonía, laboratorios de droga en la Amazonía. Es decir, Ecuador ha sido un lugar, por ejemplo, de tránsito de precursores químicos, ¿no? Pero eso no significa que sea menos importante en relación a la delincuencia. Es decir, el hecho de que no produzcamos droga no significa que almacenarla, distribuirla, exportarla sea menos importante. Y digamos, de hecho, es la parte más importante, porque si usted se pone a ver, si usted produce un producto y no lo puede llevar al consumidor, pues no tiene sentido producirlo. Entonces, Ecuador es un lugar hecho para eso. Y claro, ya no se puede tomar como un aliciente eso de que solamente es lugar de tránsito y almacenamiento. Evidentemente aquí el problema es grave. Y es grave, lo digo porque casi todas las semanas vemos crímenes selectivos, uso de armas largas, vemos operativos casi militares. Solo tomemos en cuenta el asesinato lamentable por equivocación de esta joven ahí en la clínica Kennedy. Entraron disfrazados de policías en un vehículo sin placas, con
con armas largas, es decir, todo un operativo, como decía. Estamos hablando entonces de que las organizaciones delictivas están perfeccionando su forma de actuar versus lo atrasado que está la actualización de prácticas a nivel de la fuerza pública, doctor Hidalgo. Bueno, aquí le voy a dar una respuesta mixta. En primer lugar, lo ocurrido en la clínica Kennedy es una excepción, porque los que participaron en ese delito son unas bestias, en todo el sentido de la palabra. Dejaron huellas, dejaron teléfono, dejaron abandonar el caso. Eso no se ve en una delincuencia criminalizada per se. Y segundo, los ajustes de las organizaciones criminales es entre criminales. La ciudadanía, hablando, partiendo no ya el tema de delincuencia, la ciudadanía no debe, la ciudadanía honesta, tranquila y todo, no debe estar, digamos, preocupada por lo que un narcotraficante le hace a otro narcotraficante, porque eso no nos va a llegar a nosotros, en el sentido de que ellos resuelven sus disputas de esa forma. Ahora, lo que sí nos debe preocupar es la delincuencia residual, la que viene hacia abajo, la que produce consumo de drogas, la que produce el microtráfico, la que produce, es así, porque esa sí es la que está implantada en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestros vecinos. Pero la macrodelincuencia... A ver, pero hay una realidad. Sí, hay una realidad. Usted dice el conflicto entre organizaciones delictivas no nos toca. Es como repetir esto de se están matando entre ellos, entonces no importa. Es un ajuste de cuentas, pero lo que hoy resulta es que ya hay víctimas colaterales, doctor. Por eso le digo, es decir, vamos a aclararlo. Sí. La delincuencia organizada resuelve sus problemas de la delincuencia organizada a su manera. Es decir, no es algo que digamos, usualmente llegue a las personas normales. Por así decirlo, salvo que haya un error como el que ocurrió en la clínica Kennedy. A mí lo que más me preocupa son los índices de delincuencia residuales de esta delincuencia organizada. Es decir, lo residual. Porque la delincuencia organizada también va creando, digamos, como que dice, líneas de una estructura que ya produce, digamos, delitos en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestros vecinos, etc. Sí, no digo que no nos preocupemos, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que hay que ver las cosas desde el punto de vista de seguridad ciudadana, del miedo que se genera, partiendo los dos. Sí, no sé si me expliqué bien. No es lo mismo, digamos, para darle una analogía no tan detallada, que no es lo mismo una revolución interna que, digamos, ver una guerra de lejos, que podría tenernos una consecuencia, pero no nos está produciendo muertes adentro. Lo que nos está produciendo muertes diarias es la delincuencia residual, esa delincuencia organizada y digamos, lo que se genera a partir de eso, trata de personas, trata de migrantes, trata, digamos, microtráfico, venta de armas. Esa es la delincuencia que nos preocupa porque esa es la que nos mata a diario. A nosotros, los ciudadanos llanos, los que no tenemos nada que ver en eso. Y la pregunta que nos hacemos todos los días es, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Primero, empecemos haciendo un análisis respecto de lo que se está haciendo en este momento. A mi criterio, doctor Hidalgo, vemos autoridades que están apagando incendios, ¿no? Cada vez que hay un problema, o por ejemplo una serie de asesinatos en Guayaquil, se moviliza todo el alto mando policial, las autoridades del sector de seguridad instalan mesas, hacen presencia 2 o 3 semanas y luego se van y el tema queda exactamente igual. ¿Es una percepción correcta la que tengo? Es decir, las autoridades están apagando incendios, no hay un plan sostenible a largo plazo. ¿Por dónde empezar? No tienen un plan sostenible a largo plazo. Esa es la verdad. Y lo que hacen es básicamente lo que se llama en la doctrina criminológica populismo penal. Es decir, actúo como un populista para reaccionar ante eventos que causan afectación en mi población. Entonces salen, hacen pruebas de prensa, detienen a uno,
hacen tweets, informan, pero un plan, o sea, digamos, si hubiera un plan, lo que deberían de informarse, es como en el COVID, ¿no? Esta semana nadie entró al hospital. No, hoy detuvimos 5 personas con 20 granadas. No sé si me explico. Sí. Han adoptado una política de, efectivamente, apaga incendios, pero eso es populismo. Es puro populismo. Es decir, me voy a la cárcel con 1.500 policías y saco 6 armas. Y digamos, 6 armas en toda la cárcel. Es decir, y se repite por parte de las agencias noticiosas como un gran hecho, lo cual no lo es. ¿Qué hacer entonces, doctor? Este es un tema que no se soluciona ni fácil ni rápido. Es decir, mañana no van a haber soluciones. Lo que hay que empezar es identificar errores y empezar a trabajar en un plan a largo plazo que permita combatir en serio a las estructuras criminales. Es decir, yo coincido con usted en que los operativos estos eventuales en las calles, dentro de la cárcel, no generan mayor impacto, o sea, no golpean las estructuras delictivas desde el fondo. Bueno, mire, le voy a hacer una analogía, Carlos. A ver, y podemos entrar un poquito en esta noticia. Nosotros preferiríamos saber que en la Contraloría, que en la Fiscalía, que en la función judicial, se detiene a funcionarios corruptos, o saber que en esas instituciones no hay funcionarios corruptos. ¿Eh? Nosotros nos interesa que no haya cantidad de presos. ¿Me explico? Sino que no haya delitos. Y usted tiene que partir de allí. ¿Ya? Usted tiene que partir de allí. Pero si hablamos de estructuras y organizaciones criminales, pero si yo he visto en estas semanas que han allanado a 2 jueces, han allanado, digamos, creo que en el caso de Yunda, las computadoras, y es la segunda vez que pasa en menos de 2 meses, donde se hacen los sorteos de las causas. Es decir, ¿por qué no hablamos de esas estructuras criminales? Esas estructuras criminales también colaboran con las organizaciones criminales y permiten que trabajen en este país. ¿Por qué no se habla de eso? Porque eso es meterse con políticos. Y al final del día a nadie le interesa eso tampoco, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa, como ciudadanos comunes, es saber que hay 40.000 presos, sino que esa cantidad se reduce porque se reducen los índices de delito. Y para eso usted tiene que ir un poquito más atrás, al conflicto. Entonces, yo le respondo como criminólogo, no como abogado, ¿no? Pero como criminólogo le respondo. Tenemos que ir a más allá, el conflicto, no el resultado. Mire, hace unas semanas la comandante general de la policía, Tanya Varela, decía en Televisión Nacional, el problema de la delincuencia no se resuelve con más patrullaje. Nosotros tenemos que entender qué es lo que lleva a la gente a cometer delitos, qué es lo que le lleva o que induce a la gente a actuar con violencia. ¿Está pensando desde su punto de vista ya en una perspectiva criminológica entonces? Yo entregué, mire Carlos, quizás usted no lo sepa, yo entregué cuando fui funcionario de la prefectura del Guayas un programa que se denominó Liga de Valores, pero en el trasfondo de Liga de Valores había un plan criminológico. Una de las cosas por las que la gente delinque es porque desplaza los mecanismos cognitivos de la moral. Otra de las razones por las que la gente delinque es porque hay un divorcio entre la ley, la moral y la cultura. Otra de las razones por las que la gente delinque es porque hay anomia social. Otra de las razones, es decir, el plan criminológico fue entregado, yo lo entregué hace 6 años y le mandé una copia al gobernador de aquella época, creo que era, no sé si era José Francisco Ceballos, lo que sea. Pero el problema de nuestros políticos es que como quieren hacer política de la delincuencia, no escuchan a los académicos y a las personas. De hecho, no es por hacerme propaganda, Carlos, pero yo escribí un trabajo de final de máster en el Instituto para la Paz y los Conflictos en la Universidad de Granada que se llama Criminología Pacificadora, donde se propone planes para reducir los índices delictivos antes de que lleguen a criminalizarse. Así que la comandante Tanya Varela, cuando le dice, hay que investigar, ella lo conoce, porque entre las personas que yo me reuní cuando fui funcionario, fue la comandante Varela. La policía conoce.
Doctor, en este tema hay tanto que hacer, que hay que definir prioridades. Es decir, evidentemente hay que pensar por qué la gente delinque, por qué la gente mata en general, pero también a la par hay que empezar a reaccionar con lo que está ocurriendo ya en las calles. Es decir, no podemos solamente destinarle tiempo a lo uno a lo otro, hay que hacer todo a la par. Si en sus manos estuviese resolver el tema de la seguridad, ¿por dónde empezaría? Tomando en cuenta también que ya ni siquiera con la cárcel se resuelven las cosas. Por el conflicto. El conflicto no resuelto. Mire, el conflicto es connatural al ser humano. Todos tenemos un conflicto, o un conflicto con alguien, o un conflicto con algo. Pero cuando usted entra a analizar el conflicto, la violencia estructural, cultural, simbólica y neutra, puede contraatacar con programas de cultura de paz que ya las Naciones Unidas lo dictó en el año 97. Y ya hay métodos. El Instituto para la Paz y Conflictos, el Instituto para la Paz y Conflictos de Austria, en Londres hay uno, en Estados Unidos hay uno. Es decir, empiece por el conflicto y cambie la visión de ser una justicia, de ser algo reactivo a algo preventivo. Es decir, ¿y sabe por qué la delincuencia no va a disminuir en el Ecuador? Yo le invito a que usted lo lea en LinkedIn, yo lo publiqué. No va a reducirse porque estamos en un periodo de crisis económica terrible. Las consecuencias de la pandemia se van a ver a 20 años, probablemente a 2 generaciones. Es peor que el feriado bancario. Va a haber inmigración ilegal, niños que quedan solos, mayor frustración, por lo tanto mayor problemas de femicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted no aborda desde el punto de vista sociológico esto, lo único que va a tener es más gente muerta y más gente en la cárcel. ¿Y eso resuelve algo? Nada. O sea, hay que empezar por el conflicto, analizar el conflicto. En materia de justicia, doctor Hidalgo, hay varios pendientes. Hay quienes creen que a veces los fiscales y los jueces juegan en favor de los delincuentes y no de los ciudadanos. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Por dónde empezar? Es decir, los mensajes que desde la justicia se dan desmotivan tanto a la ciudadanía como a la fuerza pública a hacer su trabajo. Y con esto permítanme explicar, una persona, un policía que ha pasado semanas detrás de un delincuente, finalmente lo captura, lo pone a órdenes de la justicia y sale libre y se le ríe en la cara. Lo hemos visto, lo he visto yo como reportero en las unidades de flagrancia. Se les ríen en la cara a los policías. ¿Hay exceso de impunidad en el país? Bueno, sí, voy a contestarle en 2 partes. Lo que hay es exceso de corrupción de algunos jueces y fiscales y de algunos policías también. Porque la verdad es que en este país se pone tarifa para todo. Un claro ejemplo de eso es lo que pasa en la Contraloría General del Estado. Era algo que desconocíamos, algo que sabíamos hace mucho tiempo. Y como usted como reportero sabe que lo que pasa en las unidades de flagrancia o en las unidades judiciales o en las fiscalías o en la propia policía es también corrupción. Así que al César lo que es el César. ¿Cómo combatimos la corrupción? Con mejores auditorías, no hay más, ¿no? Con mejores auditorías de gestión y que las unidades de sanción y los jueces de segunda instancia declaren que hubo negligencia, error judicial, etcétera, etcétera, para que se pueda hacer una mejor justicia. Ahora, como ciudadanos podemos demandar al Estado cuando el Estado no cumple la función que es hacer justicia. ¿Se puede demandar? Sí. ¿Se demanda? No. Pero se tiene que hacer, la única forma que nosotros podemos hacer que esto mejore es demandando al Estado hacer sancionar a un juez y que el juez repita lo que tiene que pagar. Ahora, Carlos, lo segundo, el problema, ya como abogado le contesto, el problema es que los jueces tienen que impartir justicia en virtud de lo que los fiscales y sus órganos auxiliares como la policía y como la fiscalía y como los peritos le entregan. Si usted a un juez le lleva un parte mal hecho, sin detallar la forma en que se cometió el delito,
sin determinar, digamos, las cosas como se deben determinar. Al juez no le queda otra que dejar libre a la persona. Yo lo he visto ahora con los casos de delincuencia organizada en los hospitales. Mucho se habla, pero no, al final del día, la gente sale sobreseída, sale absuelta, ¿no, verdad? Pero es porque no se entregó al juez la información verificada, analizada, tramitada, etcétera, para destruir algo que es muy importante, la presunción de inocencia. Entonces, cuando el juez decide, como decide, diferente a lo que nosotros tenemos la expectativa, creemos que hay corrupción. Y no hay a veces corrupción, lo que hay es simplemente un juicio mal presentado. Usted ha tocado un tema muy ser importante. Justo. Claro, usted ha tocado un tema muy importante, la sanción a los jueces, en la primera parte de esta intervención. Usted dice, tenemos que demandar a los jueces de instancia superior que sancionen a otros. Pero ocurre, por ejemplo, en el país, en este momento, que la Corte Constitucional, el año pasado, emitió una sentencia que le prohíbe al Consejo de la Judicatura sancionar por error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. Esas competencias están en los jueces de instancia superior. Pero yo ayer revisaba una información y imagínese usted, desde julio de 2020, el Consejo de la Judicatura le ha pedido a jueces de instancia superior en 128 ocasiones que emitan declaratorias sobre si se cometió o no se cometió infracciones en los magistrados. De esas 128 solicitudes, 115 no han sido contestadas. Y en apenas cuatro desde julio de 2020 se han determinado posibles infracciones, es decir, se ha viabilizado el proceso de sanción a un magistrado. El Consejo de la Judicatura dice, estamos nosotros maniatados, no podemos hacer nada, depende de los jueces, y hoy vemos que estas son las estadísticas. Pareciera entonces que hay puerta abierta para seguir cumpliendo, pues, cometiendo infracciones. Y ese es un problema de fondo. Doctor Juan José Hidalgo, especialista en criminología, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Le quedo muy agradecido. Le quedo agradecido a ustedes. Muy buenos días.